La CEO millonaria se fingió borracha para probar a su nuevo asistente, y lo que él hizo la dejó sin palabras. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No puedo más, Diego. Creo que tomé demasiado, murmuró Catalina Mendoza, mientras se tambaleaba ligeramente al salir del restaurante japonés más exclusivo de Polanco. Sus ojos, normalmente alerta y calculadores, parecían vidriosos bajo las luces de la calle. Diego Ramírez la sostuvo del brazo con cuidado, su rostro mostrando genuina preocupación. «Licenciada, ¿está segura de que se encuentra bien?» Apenas tocó su copa durante toda la cena. Era cierto. Diego había estado observando discretamente durante las 3 horas que duraron las negociaciones con los inversionistas japoneses. Catalina había fingido beber el sake, llevándose la copa a los labios sin más que humedecerlos. Pero ahora actuaba como si hubiera consumido la botella entera. «Ay, Diego, eres tan observador», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eso me gusta de ti. Pero créeme, estoy muy mareada». 3 meses atrás, cuando Diego había llegado a las oficinas de Tech Vision México en el piso 25 de la Torre Reforma, Catalina no imaginaba que terminaría poniendo a prueba a su nuevo asistente ejecutivo de esta manera. Pero los últimos años le habían enseñado que la confianza era un lujo que no podía permitirse. La traición de Elena Jiménez 5 años atrás aún dolía como una herida abierta. Su ex socia no solo había robado clientes y secretos comerciales, sino que había usado información íntima que Catalina le había confiado durante noches de trabajo y copas de vino. Desde entonces, cada nueva persona en su círculo cercano era sometida a pruebas que ellos ni siquiera sabían que estaban tomando. «Vamos, la llevo a su casa», dijo Diego, extendiendo su brazo para que ella se apoyara. «¿Tiene las llaves de su coche?» No. «Mejor toma un taxi», murmuró Catalina, fingiendo buscar algo en su bolsa de diseñador. «Tú vete a tu casa, yo me las arreglo». Diego frunció el ceño. «Licenciada, con todo respeto, no voy a dejarla sola en este estado. Permítame llamar a un Uber y la acompaño a su casa». Mientras Diego sacaba su teléfono, Catalina lo estudió cuidadosamente. A los 29 años, el ingeniero industrial colombiano había llegado a México 2 años atrás, como tantos otros profesionales latinoamericanos buscando mejores oportunidades. Su currículum era impecable. Graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia. Experiencia en proyectos de optimización industrial y fluidez en inglés y portugués. Pero lo que más le había llamado la atención durante las entrevistas no fueron sus credenciales académicas, sino la determinación silenciosa en sus ojos cuando mencionó que enviaba el 60% de su salario a su familia en Bogotá. «Ya viene el coche, son 5 minutos», dijo Diego guardando su teléfono. «¿Quiere que le consiga una botella de agua mientras esperamos?» Catalina asintió, fingiendo que las piernas le temblaban. Cuando Diego se alejó hacia el Oquisixo de la esquina, ella enderezó la espalda y observó su reflejo en el cristal de una tienda. A los 35 años, había construido Tech Vision desde cero después de llegar a México, con apenas $1,000 y una laptop, huyendo de la crisis venezolana que había destruido el negocio familiar en Caracas. 6 años después, su empresa de transformación digital trabajaba con las corporaciones más importantes de México y tenía en puerta una fusión con una firma argentina que la convertiría en líder regional. Pero el éxito había llegado con un precio: la paranoia constante de que alguien más intentara quitarle lo que tanto le había costado construir. Diego regresó con una botella de agua fría y unas galletas saladas. «Para el mareo», explicó ofreciéndoselas con una sonrisa tímida. El Uber llegó puntualmente. Durante el trayecto hacia Santa Fe, donde Catalina tenía su penthouse, Diego mantuvo una conversación ligera sobre los inversionistas japoneses, evitando cualquier tema que pudiera alterarla más. No mencionó los números que habían discutido, ni los plazos, ni las condiciones de la inversión. «Tengo que confesarle algo, licenciada», dijo Diego mientras el coche se detenía en el lobby del edificio. «Creo que los señores Takahashi y Yamamoto quedaron muy impresionados con su presentación. El señor Takahashi me preguntó en inglés si usted siempre era tan precisa en sus proyecciones financieras».
Catalina sonrió genuinamente por primera vez en la noche. ¿Y qué le respondiste? Que en los 3 meses que llevo trabajando con usted, nunca la he visto equivocarse en un número, era verdad. Diego había demostrado una intuición excepcional para los negocios que iba mucho más allá de sus funciones como asistente ejecutivo. Durante las largas noches preparando la fusión argentina, él había sido quien sugirió la estructura de pagos escalonados que finalmente convenció a los socios de Buenos Aires. Llegaron al piso 32. Catalina fingió buscar las llaves en su bolsa, dejando caer algunas cosas accidentalmente. Diego las recogió sin comentarios y esperó pacientemente mientras ella abría la puerta. «Gracias, Diego. Eres muy amable», murmuró ella tambaleándose hacia el sofá. «Puedes irte ya». Pero Diego no se movió del umbral. «Licenciada, ¿tiene algo en casa para el dolor de cabeza? ¿Algún familiar que pueda venir a acompañarla?» Catalina negó con la cabeza. La verdad era que no tenía a nadie. Su familia seguía en Venezuela, atrapada en la crisis, y las pocas amigas que había hecho en México eran más bien contactos profesionales. «Voy a quedarme un rato más, si no le molesta», dijo Diego con firmeza, «solo hasta asegurarme de que esté bien». Durante la siguiente hora, Diego se comportó como un perfecto caballero. Le preparó un té de manzanilla que encontró en la cocina, le dejó 2 aspirinas y un vaso de agua en la mesa de centro, y se sentó en el sillón más alejado del sofá revisando discretamente sus mensajes del teléfono. A las 11 de la noche, su celular sonó. Catalina pudo escuchar claramente la voz femenina del otro lado de la línea. «Diego, soy Patricia, tu hermana. ¿Cómo vas con lo del dinero para la cirugía de papá?» Diego se disculpó en voz baja y salió al balcón para hablar. Catalina no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Sí, ya hablé con mi jefe. Tal vez pueda adelantarme el aguinaldo. No te preocupes, vamos a conseguir el dinero». Cuando regresó, Diego tenía los ojos ligeramente rojos. «Perdón, licenciada, era mi familia». «¿Todo bien?», preguntó Catalina fingiendo somnolencia. «Sí, solo cosas familiares», respondió él evitando entrar en detalles. A la medianoche, Diego finalmente se levantó para irse. Antes de salir, dejó un vaso de agua fresca en la mesa de noche de Catalina, junto con 2 aspirinas más y una nota que decía: «Espero que se sienta mejor mañana. Estaré en la oficina temprano para preparar el reporte de la reunión. Dr». Catalina esperó 5 minutos después de escuchar que el elevador se cerraba. Luego se levantó del sofá, completamente sobria, y se dirigió a la ventana. Desde el piso 32 podía ver a Diego esperando un taxi en la calle, revisando su teléfono bajo la luz de un poste. Por primera vez en 5 años, alguien la había cuidado sin esperar nada a cambio. Alguien había visto su supuesta vulnerabilidad y en lugar de aprovecharla, la había protegido. La prueba había terminado, y Diego la había pasado de manera que Catalina nunca imaginó. Para su capítulo 2, Noches de confesiones. 3 semanas después de la noche del saque, Catalina observaba a Diego desde su oficina mientras él coordinaba una videoconferencia con los socios argentinos. Había algo diferente en la dinámica entre ellos desde aquella noche, una confianza silenciosa que se había instalado sin que ninguno de los dos la mencionara abiertamente. «Licenciada, los señores de Buenos Aires quieren revisar las proyecciones del tercer trimestre antes de firmar», dijo Diego, asomando la cabeza por la puerta. «¿Tiene tiempo para una reunión rápida?» Eran las 7 de la noche y las oficinas de TechVision ya estaban prácticamente vacías. En los últimos meses, estos encuentros nocturnos se habían vuelto rutina mientras preparaban la fusión más importante en la historia de la empresa. «Claro, pasa», respondió Catalina, apartando la vista de los estados financieros que había estado revisando. «¿Qué les preocupa específicamente?» Diego cerró la puerta detrás de él y se sentó frente al escritorio de cristal de Catalina. «Están nerviosos por la competencia brasileña. Parece que hay una empresa de São Paulo que también está expandiéndose hacia México». Catalina suspiró. Los brasileños siempre complicaban las cosas en el mercado latinoamericano. ¿Tienes información sobre ellos? «Ya solicité un reporte completo. Debería tenerlo mañana por la mañana», respondió Diego consultando sus notas. «Pero creo que tenemos ventajas que ellos no pueden igualar fácilmente.
¿Cómo cuáles? Conocemos las regulaciones mexicanas mejor que nadie. Tenemos relaciones establecidas con las instituciones financieras locales y... Diego hizo una pausa, como dudando si continuar. ¿Y? Y usted entiende lo que significa construir algo desde cero en un país que no es el suyo. Eso es algo que no se aprende en las escuelas de negocios. Catalina lo miró con curiosidad. En 3 meses de trabajar juntos, Diego rara vez hacía comentarios tan personales. ¿Cómo sabes eso de mí? Diego sonrió ligeramente. Es obvio. Su español tiene ese acento venezolano que uno reconoce cuando ha vivido fuera de su país. Y la forma en que maneja los contratos, siempre lee la letra pequeña 3 veces. Eso solo lo hace alguien que ha aprendido que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Catalina se recostó en su silla, impresionada por la observación. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas en México? 2 años y medio, respondió Diego. Llegué en enero del 2023. ¿Y cómo fue? Dejar Colombia, me refiero. Diego guardó silencio por un momento, jugando con el bolígrafo entre sus dedos. Difícil. Tenía un buen trabajo en Bogotá, en una empresa de consultoría industrial, pero el salario no alcanzaba para ayudar a mi familia y al mismo tiempo tener una vida propia. ¿Tu familia está pasando por dificultades económicas? Mi papá necesita una cirugía de corazón. Es cardiología intervencionista, muy costosa. En Colombia, el sistema de salud público tiene listas de espera de más de 1 año para ese tipo de procedimientos. ¿Y lo privado? Diego movió la cabeza. Eran como 2 años de mi salario completo. Catalina sintió un nudo en el estómago. Conocía esa sensación de impotencia cuando la familia está en problemas y uno se encuentra lejos, luchando en un país extranjero. ¿Y aquí has podido ahorrar lo suficiente? Poco a poco. Envío el 60% de lo que gano. No es fácil, pero bueno, usted sabe cómo es esto. Sí lo sé, murmuró Catalina. Yo llegué a México en 2019 con $1000 y una laptop. Diego la miró con sorpresa genuina. ¿En serio? Catalina asintió, sin saber por qué estaba compartiendo esa información. Tal vez era la hora tardía, o la luz tenue de la oficina, o simplemente el hecho de que hacía mucho tiempo que no hablaba con alguien que entendiera realmente lo que significaba empezar de cero en un país extranjero. Mi familia tenía una empresa de consultoría en sistemas en Caracas. Nada gigante, pero nos iba bien. Hasta que... Bueno, ya sabes lo que pasó en Venezuela después del 2017. La hiperinflación se comió todo. Los contratos se volvieron impagables de un día para otro. Los clientes emigraron o cerraron sus negocios. ¿Y decidió venirse a México? No tuve opción. En 2019, Colombia ya estaba saturado de venezolanos, y yo tenía contactos aquí por un proyecto que habíamos hecho años atrás. Llegué con una visa de turista y la esperanza de conseguir algo rápido antes de que se me venciera. Diego se inclinó hacia adelante, claramente interesado en la historia. ¿Y cómo consiguió arrancar TechVision? Catalina sonrió amargamente. Los primeros 6 meses viví en un cuarto rentado en la colonia Roma Norte. Compartía baño con otras 3 personas. Trabajaba desde cafeterías con wifi gratis, ofreciendo servicios de consultoría en transformación digital a empresas mexicanas que ni siquiera sabían que necesitaban esos servicios. Eso suena muy solitario. Lo fue, pero también liberador de cierta manera. Por primera vez en mi vida, todo lo que lograra iba a ser completamente mío. No había familia criticando mis decisiones. No había socios cuestionando cada movimiento. Catalina se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había estado a punto de mencionar a Elena. Era extraño cómo la conversación fluía tan naturalmente con Diego que casi se olvidaba de mantener su guardia alta. ¿Nunca pensó en regresar?, preguntó Diego. Todos los días durante el primer año. Pero Venezuela no mejoraba, y yo poco a poco empezaba a conseguir clientes aquí. El primer contrato grande fue con un banco que necesitaba modernizar sus sistemas de atención al cliente. Me pagaron 200,000 pesos por un proyecto de 3 meses. Eso debió sentirse como una fortuna después de vivir con $1000. Era una fortuna. Me mudé a un departamento propio. Compré muebles, contraté a mi primera empleada. Sentí que finalmente podía respirar. Diego sonrió.
y ahora está a punto de cerrar una fusión millonaria con Argentina. Sí, pero... Catalina vaciló. A veces siento que todo puede desmoronarse tan rápido como se construyó. Que un mal contrato, un cliente insatisfecho, una decisión equivocada y ¡puf!, de vuelta a la casilla cero. ¿Es por eso que trabaja hasta tan tarde? ¿Por eso revisa todo 3 veces? Catalina asintió. Supongo que sí. Cuando has perdido todo una vez, desarrollas cierta paranoia de que puede volver a pasar. Entiendo esa sensación, dijo Diego en voz baja. Cada mes cuando envío el dinero a Colombia, hay una parte de mí que piensa, ¿y si me despiden mañana? ¿Y si no consigo otro trabajo rápido? ¿Y si mi papá no puede esperar más? Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, las luces de la Ciudad de México creaban un tapete brillante que se extendía hasta el horizonte. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Catalina finalmente. Que a pesar de todo lo que he logrado aquí, todavía me siento como una extranjera, como si estuviera actuando el papel de una empresaria exitosa. Pero en cualquier momento, alguien se va a dar cuenta de que soy solo una venezolana refugiada que tuvo suerte. Diego la miró directamente a los ojos. Licenciada, con todo respeto, eso no es síndrome del impostor. Eso es humildad. Y es probablemente una de las razones por las que TechVision funciona tan bien. Catalina sintió algo cálido en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si alguien finalmente viera más allá de la fachada de CEO exitosa y reconociera a la persona que había luchado para llegar hasta ahí. ¿Y tú?, preguntó. ¿También sientes que estás actuando? Todos los días, especialmente cuando hablo con los inversionistas argentinos o los clientes mexicanos. Me escucho hablando de proyecciones y estrategias de mercado y pienso, este tipo creció en un barrio de clase media en Bogotá. ¿Qué sabe realmente de fusiones internacionales? Pero sabes mucho. Tus sugerencias para la estructura de pagos de la fusión fueron brillantes. Diego se sonrojó ligeramente. Gracias, pero la verdad es que tengo un sueño más grande que trabajar como asistente ejecutivo, por muy bien que me trate aquí. Catalina alzó las cejas, intrigada. Ah, sí. ¿Cuál? Quiero crear una plataforma que conecte a pequeños productores agrícolas de toda Latinoamérica con compradores internacionales. Algo como un Amazon para productos agrícolas, pero enfocado en darle poder a los campesinos que normalmente son explotados por intermediarios. La pasión en la voz de Diego era palpable. Sus ojos se iluminaron mientras describía su visión de cómo la tecnología podría democratizar el acceso a mercados globales para productores de café en Colombia, quinoa en Perú, aguacates en México. Suena increíble, dijo Catalina, y lo decía en serio. ¿Has pensado en cómo financiarlo? Tengo algunos ahorros, pero obviamente no es suficiente. Estaba pensando que tal vez después de que mi papá se opere y la situación familiar se estabilice, podría empezar a desarrollar un prototipo en mis tiempos libres. Catalina lo miró con una mezcla de admiración y algo más que no podía identificar completamente. Era como ver una versión más joven de sí misma, llena de sueños y determinación a pesar de las circunstancias difíciles. Bueno, dijo finalmente, levantándose de su silla. Será mejor que nos vayamos. Son casi las 10 y mañana temprano tenemos la llamada con Buenos Aires. Diego asintió y comenzó a recoger sus papeles. Gracias por contarme su historia, licenciada. Me hace sentir menos solo en todo esto. Gracias a ti también. Y Diego, si alguna vez necesitas hablar de tu proyecto agrícola o cualquier otra cosa, mi puerta está abierta. Mientras bajaban juntos en el elevador, ninguno de los dos sabía que a pocas cuadras de distancia, en un café de la colonia Roma, Elena Jiménez acababa de reservar un vuelo de Miami a Ciudad de México para la siguiente semana. Capítulo 3. Guadalajara y sombras del pasado. ¿Estás segura de que necesitas que vaya contigo a Guadalajara?, preguntó Diego mientras revisaba los boletos de avión en su tablet. Sé que la conferencia de tecnología es importante, pero puedo manejar las cosas aquí mientras estés fuera. Catalina terminó de guardar su laptop en el maletín y lo miró. Habían pasado 2 meses desde aquellas conversaciones nocturnas en la oficina, y su relación de trabajo,
había evolucionado hacia algo más profundo que la simple colaboración profesional. Necesito que vengas. Los contactos que hagamos allí van a ser clave para la expansión regional después de la fusión argentina, respondió. Además, quiero que veas cómo funcionan estas conferencias. Si vas a lanzar tu plataforma agrícola algún día, este tipo de eventos van a ser fundamentales. El vuelo a Guadalajara fue tranquilo. Diego aprovechó las 2 horas para mostrarle a Catalina algunos bocetos que había estado desarrollando para su proyecto en las noches. La plataforma se llamaría Campo Connect y tendría módulos para pequeños productores, distribuidores mayoristas y compradores internacionales. Mira, aquí el productor puede subir fotos de su cosecha, especificar cantidades disponibles y poner precios directamente, explicó Diego deslizando su dedo por la pantalla del tablet. Los compradores pueden filtrar por ubicación, tipo de producto, certificaciones orgánicas, fechas de entrega. Catalina estudió los wireframes con atención genuina. ¿Has pensado en el tema de los pagos internacionales? Esa va a ser la parte más complicada. Sí, de hecho tengo una idea para eso también. Podríamos asociarnos con fintechs que ya manejan remesas entre países latinos. Ellos tienen la infraestructura. Nosotros les llevamos el volumen de transacciones. Eso es muy inteligente. Usar infraestructura existente en lugar de construir todo desde cero. La conferencia TechLATAM 2025 se realizaba en el Centro de Exposiciones de Guadalajara. Era el evento de tecnología más importante de México, con más de 5,000 asistentes de toda Latinoamérica. Catalina había participado los últimos 3 años, pero esta vez se sentía diferente tener a Diego acompañándola. Durante el primer día, asistieron juntos a paneles sobre inteligencia artificial, fintech y comercio electrónico. Diego tomaba notas constantemente, no solo de las presentaciones, sino de cómo Catalina interactuaba con otros empresarios, cómo manejaba las conversaciones de negocios, cómo identificaba oportunidades potenciales. «Aprendes rápido», le dijo Catalina durante el almuerzo, mientras compartían una mesa con ejecutivos de una startup chilena. «Ya estás hablando como empresario, no como empleado». Diego sonrió. «Tengo una buena maestra». Esa tarde, después de la última conferencia del día, decidieron caminar por el centro histórico de Guadalajara. El aire fresco de la tarde y el cambio de ambiente los relajó después de las horas intensas de networking. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de viajar por trabajo?», dijo Catalina mientras caminaban por la Plaza de Armas. «Que por unas horas puedo olvidarme de ser la CEO de TechVision y simplemente ser yo». «¿Y quién eres tú cuando no eres la CEO?» Catalina se detuvo frente a la catedral pensando en la pregunta. Alguien que todavía extraña las arepas de su mamá, que lee novelas románticas en secreto, que a veces tiene pesadillas de que despierta y todo esto ha sido un sueño, y sigue viviendo en aquel cuarto rentado de la Roma Norte. Diego la observó en silencio. Con la luz dorada del atardecer reflejándose en las piedras antiguas de la catedral, Catalina se veía diferente, más vulnerable, más humana. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Quién es Diego cuando no está siendo el asistente ejecutivo perfecto?» «Alguien que extraña los domingos familiares en Bogotá», respondió él. «Que sigue jugando fútbol los sábados en un parque de la del Valle con otros colombianos. Que tiene una playlist secreta de vallenatos clásicos que escucha cuando se siente nostálgico». Se rieron juntos, y por primera vez desde que se conocían, el aire entre ellos cambió. Había algo más que respeto profesional o amistad desarrollándose. «Diego, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Nunca has pensado en traer a tu familia a México? Digo, una vez que tu papá se recupere de la cirugía». Diego suspiró. «Lo he pensado, pero es complicado. Mi papá tiene 58 años y toda su vida profesional está en Colombia. Mi mamá nunca ha vivido fuera de Bogotá, y mi hermana Patricia acaba de empezar la universidad allá. Pero tú podrías tener una vida más completa aquí si no tuvieras que enviar tanto dinero cada mes». «Sí, probablemente, pero no sé si podría perdonarme a mí mismo si algo le pasa a mi papá y yo no estuve ahí para ayudar». Catalina entendía perfectamente ese sentimiento. La culpa del emigrante era una carga constante, la sensación de haber abandonado a la familia justo cuando más la necesitaba. «¿Y tú?»,
preguntó Diego. ¿Tu familia sigue en Venezuela? Mis papás y mi hermano menor sí. Ellos no pudieron salir cuando yo me vine. Mi papá es médico y se negó a abandonar a sus pacientes. Dice que alguien tiene que quedarse a cuidar a los que no pueden irse. Eso debe ser muy duro. Lo es, especialmente porque cada mes que pasa, la situación allá empeora. Pero no puedo obligarlos a salir. Y tampoco puedo regresar. Caminaron en silencio durante unos minutos, cada uno procesando las confesiones del otro. Era extraño cómo dos personas de países diferentes, con historias distintas, podían entender tan profundamente las decisiones y sacrificios del otro. ¿Sabes qué?, dijo Catalina de repente. Mañana, después de la conferencia, vamos a hacer algo diferente. Nada de negocios, nada de trabajo, solo explorar la ciudad como turistas normales. En serio. Hace años que no me tomo un día libre real. Y creo que tú tampoco. Al día siguiente, después de asistir a la presentación final sobre tendencias en e-commerce para 2026, Catalina y Diego se escaparon del hotel y pasaron la tarde como había prometido, siendo turistas normales. Visitaron el mercado de San Juan de Dios, probaron tortas ahogadas en un puesto callejero y tomaron el tren ligero hasta Tlaquepaque para ver las artesanías locales. Era la primera vez en meses que ninguno de los dos revisaba el celular constantemente o hablaba de trabajo. «Esto está delicioso», dijo Catalina mordiendo su segunda torta ahogada. «¿Cómo es que nunca había probado esto antes?» «Porque siempre viaja por trabajo y se queda en hoteles de 5 estrellas», respondió Diego con una sonrisa burlona. «Apuesto a que ni siquiera sabía que existía el tren ligero de Guadalajara». «Tienes razón. Eres un mal influencia para mí», se rió Catalina. «Me estás enseñando a ser más espontánea». Mientras caminaban por las calles empedradas de Tlaquepaque, Diego se detuvo frente a un taller de alfarería. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu idea de Campo Connect?», dijo Catalina, observando a un artesano moldear una vasija. «¿Qué? Que no es solo un negocio para ti. Es una forma de ayudar a gente como este señor. Pequeños productores que tienen talento y productos increíbles, pero no tienen acceso a mercados más grandes». Diego asintió. «Exactamente. En Colombia conocí muchos campesinos que producen el mejor café del mundo, pero los intermediarios se quedan con el 80% de las ganancias. Si pudiéramos conectarlos directamente con tostadores en Estados Unidos o Europa, podrías cambiar vidas completas. Ese es el sueño». Catalina lo miró con una expresión que Diego no había visto antes. Había admiración en sus ojos, pero también algo más profundo. Como si estuviera viendo por primera vez no solo al empleado eficiente o al compañero de trabajo inteligente, sino al hombre con sueños y principios que realmente era. El vuelo de regreso a Ciudad de México estaba programado para las 8 de la noche. Mientras esperaban en el aeropuerto, Catalina recibió una llamada de Sofía, su asistente administrativa. «Licenciada, disculpe que la moleste, pero llegó una persona a la oficina preguntando por usted. Una mujer. Dice que es Elena Jiménez y que ustedes eran socias antes. No tenía cita, pero insistió mucho en que era urgente». Catalina sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Durante los últimos 2 días había sido simplemente Catalina, no la CEO paranoica que revisaba todo 3 veces. Había bajado la guardia, había confiado, había empezado a sentir cosas que no se había permitido sentir en años. «¿Qué le dijiste?», preguntó tratando de mantener la voz neutra. «Que usted estaba de viaje y que podía dejar un mensaje o agendar una cita para la próxima semana». «¿Y qué dijo ella?». «Que era algo relacionado con la fusión argentina, que tenía información que usted necesitaba saber urgentemente». Diego notó inmediatamente el cambio en la expresión de Catalina. Su rostro se había endurecido y sus nudillos estaban blancos de apretar el teléfono. «Dile que agende una cita para el jueves de la próxima semana. Y Sofía, no le des ninguna información sobre nada, ¿está claro?». «Claro, licenciada». Catalina colgó y se quedó mirando al frente, perdida en pensamientos que claramente no eran agradables. «¿Todo bien?», preguntó Diego suavemente. «Sí, solo trabajo». Pero Diego podía ver que no era solo trabajo. Era algo que había perturbado profundamente a Catalina,
algo que había transformado a la mujer relajada y espontánea de las últimas horas de vuelta en la CEO cautelosa que conocía. Durante el vuelo, Catalina estuvo inusualmente callada, revisando compulsivamente su teléfono y respondiendo emails con una intensidad que no había mostrado en todo el viaje. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, Elena Jiménez estaba en un café de la colonia Roma, revisando documentos internos de TechVision que había obtenido de un contacto en la empresa argentina con la que Catalina estaba negociando la fusión. Elena había regresado a México con un plan muy específico, y después de 5 años de resentimiento y fracasos en Miami, finalmente tenía las herramientas para ejecutarlo. Capítulo 4. El colapso. Buenos días, licenciada, saludó Diego mientras entraba a la oficina de Catalina con un café y el reporte diario de actividades. ¿Cómo se siente después del viaje? Era lunes por la mañana, 3 días después de regresar de Guadalajara. Catalina había estado extrañamente distante desde la llamada en el aeropuerto, pero Diego había decidido no presionar. Conocía lo suficiente sobre ella para saber que cuando algo la preocupaba, necesitaba tiempo para procesarlo. Bien, gracias, respondió Catalina sin levantar la vista de su computadora. ¿Ya confirmaste la reunión con los argentinos para hoy en la tarde? Sí, a las 3. Y también... Diego vaciló. También está agendada su reunión con la señora Elena Jiménez para el jueves. Catalina finalmente alzó la vista. Sus ojos tenían esa expresión vigilante que Diego había aprendido a reconocer cuando ella estaba evaluando riesgos potenciales. Perfecto. ¿Investigaste algo sobre ella? Sí. Diego consultó sus notas. Elena Jiménez, 38 años, mexicana. Aparece registrada como ex socia de TechVision hasta 2020. Después de eso, fundó una empresa llamada Innovación Digital Jiménez en Miami, pero según los registros públicos, cerró operaciones el año pasado. ¿Algo más? Bueno, Diego dudó. No sé si es relevante, pero encontré que en LinkedIn tiene conexiones con varias personas de TechSur, la empresa argentina con la que estamos negociando la fusión. Catalina se tensó visiblemente. ¿Qué tipo de conexiones? Ejecutivos de nivel medio principalmente, gente del área financiera y de desarrollo de negocios. Está bien, gracias por la información. El resto de la mañana transcurrió con normalidad aparente, pero Diego podía percibir la tensión creciente en Catalina. Durante la videoconferencia con los argentinos, ella fue más directa de lo usual, presionando por fechas específicas y garantías que antes no había exigido. Necesitamos tener todo firmado antes del 15 de agosto, dijo Catalina durante la llamada. Cualquier retraso después de esa fecha podría complicar otros proyectos que tenemos en desarrollo. Después de la reunión, Diego se quedó en la oficina para terminar de preparar los documentos de la fusión. Eran casi las 8 de la noche cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Diego Ramírez?, dijo una voz femenina del otro lado. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Elena Jiménez. Soy consultora en estrategia digital y me dieron su número como referencia para posibles oportunidades laborales en el sector tecnológico mexicano. Diego frunció el ceño. Era una coincidencia muy extraña. ¿Quién le dio mi número? Un contacto mutual en TechSur Argentina. Mencionó que usted tenía mucha experiencia en el mercado mexicano y que tal vez podríamos hablar sobre algunas oportunidades que estoy manejando. Bueno, la verdad es que estoy bastante ocupado con mi trabajo actual. Por supuesto, entiendo, pero estas oportunidades son muy específicas para profesionales colombianos con su perfil. Empresas estadounidenses que buscan expandirse en Latinoamérica. Los salarios son considerablemente mejores que el promedio mexicano. Diego sintió un pinchazo de interés a pesar de su cautela. Con la cirugía de su padre pendiente, cualquier oportunidad de incrementar sus ingresos era tentadora. ¿Podría enviarme información por correo?, preguntó finalmente. Claro, pero preferirían una conversación inicial por teléfono. ¿Tendría tiempo mañana por la noche? Digamos, después de las 7. Está bien, puede llamarme a este número. Lo que Diego no sabía era que Elena había colgado inmediatamente después y había marcado otro número. Ya está hecho, dijo Elena. El anzuelo está puesto.
Mañana en la noche voy a tener toda la información que necesito sobre los sistemas internos de TechVision. 2 días después, Elena llegó a las oficinas de TechVision para su reunión con Catalina. Diego la recibió en la recepción e inmediatamente notó algo familiar en ella, aunque no podía precisar qué era. Elena tenía 38 años, era atractiva de una manera profesional y calculada, y vestía un traje de diseñador que gritaba éxito financiero. Pero había algo en sus ojos, una dureza que Diego reconoció en algunos empresarios ambiciosos que había conocido. «Un gusto conocerlo, Diego», dijo Elena, extendiéndole la mano. «Catalina me ha contado mucho sobre usted en nuestras conversaciones anteriores». Diego se sintió confundido. Según sabía, Catalina no había hablado con Elena en años. ¿Conversaciones anteriores? Sí, hemos estado en contacto desde que decidí regresar a México. Asuntos de la antigua sociedad, ya sabe cómo es esto. Antes de que Diego pudiera preguntar más, Catalina apareció en el lobby. Su expresión era completamente neutral, la máscara profesional perfecta. «Elena», dijo simplemente, «vamos a mi oficina». Diego las vio alejarse y algo en su instinto le dijo que esa reunión no iba a terminar bien. Dentro de la oficina, con la puerta cerrada, las dos mujeres se enfrentaron después de 5 años. «¿Te ves bien, Catalina?», dijo Elena, sentándose sin esperar invitación. «El éxito te sienta». «¿Qué quieres, Elena?». «Directa como siempre, me gusta eso de ti». «Bueno, vengo a ofrecerte algo que creo que te va a interesar mucho». «No estoy interesada en nada que tengas que ofrecer». Elena sonrió. «Ni siquiera has escuchado de qué se trata. Tengo información sobre TechSur Argentina que podría salvar tu fusión. Resulta que están considerando otras opciones además de TechVision». Catalina mantuvo su expresión neutra, pero Elena pudo ver el destello de preocupación en sus ojos. ¿Qué tipo de información? El tipo que una ex socia podría obtener cuando mantiene buenas relaciones en el sector. El tipo que podría evitar que pierdas la negociación más importante de tu carrera. ¿Y qué quieres a cambio? Elena se recostó en su silla. «Quiero volver. Quiero recuperar mi lugar en TechVision». «Eso nunca va a pasar. Ni siquiera si es la única forma de salvar tu empresa». Catalina se levantó de su escritorio. «Esta reunión terminó, puedes irte». Elena también se levantó, pero su sonrisa se había vuelto más fría. «Piénsalo, Catalina. Tienes hasta el viernes para decidir. Después de eso, mi información va a perder valor. Y tu fusión también». Esa noche, mientras Diego trabajaba hasta tarde terminando reportes, recibió la llamada prometida de Elena. «Diego, ¿tiene tiempo para esa conversación que le mencioné?» «Sí, aunque no mucho». «¿De qué empresa específicamente estamos hablando?» «Se llama Digital Bridge Solutions. Es una firma de consultoría con sede en Austin que maneja la expansión latinoamericana para varias corporaciones estadounidenses. Están buscando un director regional para México y su perfil es exactamente lo que necesitan». Diego sintió su pulso acelerarse. Un puesto directivo sería exactamente lo que necesitaba para acelerar los ahorros para la cirugía de su padre. «Suena interesante. ¿Cuál sería el proceso de selección?» «Bastante estándar, pero necesitarían verificar sus capacidades técnicas primero. ¿Tendría acceso a ejemplos de proyectos de transformación digital que haya manejado recientemente?» «Bueno, yo no manejo proyectos directamente, soy asistente ejecutivo, entonces más bien apoyo en la coordinación». «Entiendo. Pero seguramente tiene acceso a documentación de proyectos importantes, ¿verdad? Para poder hablar con conocimiento durante las entrevistas». Diego vaciló. Técnicamente, sí tenía acceso a muchos documentos confidenciales de TechVision, pero compartirlos con terceros sería una violación grave de su contrato. «No estoy seguro de que sea apropiado». «Por supuesto, entiendo la confidencialidad, pero estoy hablando de información general, no secretos comerciales. Nombres de clientes, tipos de servicios, escalas de proyectos. El tipo de información que aparecería en un portafolio profesional normal». Elena era muy persuasiva y Diego realmente necesitaba explorar mejores oportunidades laborales. Después de 30 minutos de conversación, había accedido a enviarle un resumen general de los proyectos más importantes que había coordinado en TechVision. Lo que Diego no sabía era que Elena no era reclutadora para ninguna empresa estadounidense. Lo que Elena estaba buscando
Era información específica sobre los sistemas de seguridad de TechVision, las fechas de backup y los horarios de mantenimiento. Información que usaría exactamente 72 horas después para ejecutar el ataque cibernético más devastador en la historia de la empresa. El viernes por la mañana, a las 9:47 am, todos los sistemas de TechVision colapsaron simultáneamente. Capítulo 5. 3 meses en el desierto. El sonido de las alarmas de seguridad llenó las oficinas de TechVision como un grito de muerte electrónico. Catalina corrió desde su oficina hacia el centro de sistemas, donde Rodrigo, su director de IT, estaba frente a múltiples pantallas que mostraban mensajes de error en rojo. «¿Qué está pasando?», gritó Catalina por encima del ruido. «Malware de nivel militar», respondió Rodrigo sudando mientras tecleaba frenéticamente. Entró por algún lugar y se replicó en toda la red. Los datos de clientes, los códigos fuente, los contratos. Todo está cifrado. Diego llegó corriendo detrás de Catalina, su rostro pálido de la comprensión inmediata de lo que esto significaba. ¿Los backups? También están comprometidos. Quien hizo esto sabía exactamente dónde atacar y cuándo. Conocía nuestros sistemas de adentro hacia afuera. Catalina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. 5 años construyendo TechVision, 5 años recuperándose de la traición de Elena. Y ahora esto. ¿Cuántos clientes están afectados? Según los primeros reportes, aproximadamente 50.000 registros comprometidos. Incluye datos personales, información financiera, contratos confidenciales. El teléfono de Catalina comenzó a sonar inmediatamente. Primero los clientes más importantes, luego los abogados, después los medios de comunicación que de alguna manera ya habían escuchado sobre el ataque. Durante las siguientes 4 horas, mientras los técnicos especializados en ciberseguridad que habían contratado de emergencia trabajaban para contener el daño, Catalina no pudo evitar notar algo que la llenó de una sospecha helada. El ataque había ocurrido exactamente durante la ventana de mantenimiento semanal de los sistemas, cuando las medidas de seguridad estaban temporalmente reducidas. Información que solo conocían 5 personas en la empresa. Ella, Rodrigo, 2 técnicos senior y Diego, quien coordinaba los horarios de mantenimiento con los proveedores externos. «Diego», dijo Catalina durante una pausa en el caos llevándolo aparte, «necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Por supuesto, licenciada». ¿Has compartido información sobre nuestros sistemas con alguien recientemente? ¿Cualquier información, por insignificante que parezca? Diego se quedó en blanco por un momento, y en ese silencio Catalina vio todo lo que necesitaba ver. La culpa, la comprensión tardía, el terror de haber cometido un error terrible. Hubo una reclutadora que me contactó, Elena Jiménez. Dijo que tenía oportunidades laborales y necesitaba información general sobre proyectos para verificar mi experiencia. Catalina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Elena Jiménez? ¿La mujer que vino a la oficina el jueves? Sí, pero ella dijo que ustedes ya habían estado hablando, que era sobre asuntos de la antigua sociedad. Diego, Elena Jiménez es mi ex socia, la misma que me traicionó hace 5 años. Y nunca jamás hemos estado hablando sobre nada. El color desapareció completamente del rostro de Diego. No, eso no puede ser. Ella dijo que trabajaba para una empresa en Austin, que necesitaban un director regional. ¿Qué información le diste exactamente? Solo horarios generales, tipos de clientes, escalas de proyectos. Pensé que era información que cualquier reclutador necesitaría saber. Catalina cerró los ojos, sintiendo cómo 5 años de trabajo se desmoronaban. No era solo el ataque cibernético, era el hecho de que Diego, en quien había comenzado a confiar más que en nadie en años, había sido el instrumento de su destrucción. Catalina, yo no sabía, jamás habría... Diego extendió su mano hacia ella, pero Catalina se alejó. «No me toques, no me hables, no...» Su voz se quebró. «Necesitas irte. Ahora. Por favor, déjame explicarte. He dicho que te vayas». Rodrigo y varios empleados voltearon a verlos. Diego miró alrededor de la oficina, viendo las caras de sus compañeros de trabajo, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había pasado.
Licenciada, por favor. Seguridad va a acompañarte a recoger tus cosas. Tu acceso a todos los sistemas queda revocado inmediatamente. Y Diego, Catalina lo miró con una frialdad que él nunca había visto. Espero que Elena te haya pagado bien por esto. 2 horas después, Diego salía del edificio con una caja de cartón conteniendo sus pocas pertenencias personales, escoltado por el guardia de seguridad como si fuera un criminal. Los empleados que quedaban en la oficina lo miraron pasar en silencio, algunos con lástima, otros con desprecio. Lo que no sabía Diego era que su visa de trabajo temporal estaba directamente vinculada a su empleo en TechVision. Sin trabajo, tenía 30 días para encontrar otro empleador que patrocinara su estatus migratorio o enfrentaría la cancelación de su residencia temporal. 30 días para encontrar trabajo en una industria donde ahora era conocido como el empleado que había facilitado uno de los ataques cibernéticos más devastadores del año. 3 meses después, Catalina estaba sentada en su oficina a las 2 de la madrugada, rodeada de demandas legales, reportes de auditores forenses y facturas de abogados especializados en ciberseguridad que habían consumido casi todas las reservas de efectivo de la empresa. TechVision había perdido el 40% de sus clientes en los primeros 2 meses después del ataque. La fusión argentina se había cancelado inmediatamente cuando TechSur decidió que asociarse con una empresa comprometida era un riesgo inaceptable. Los inversionistas japoneses habían retirado su interés, y 3 de sus empleados más talentosos habían renunciado para unirse a competidores. Su teléfono sonó. Era el doctor Herrera, su médico personal. Catalina, necesitas venir a verme. Los resultados de tus análisis muestran niveles de estrés que podrían causarte problemas serios si no los atendemos. Estoy bien, doctor. Solo necesito terminar de resolver algunos asuntos. No estás bien. Has perdido 8 kilos en 3 meses. No estás durmiendo. Y tus niveles de cortisol están por las nubes. Si sigues así, vas a terminar en el hospital. Catalina colgó sin responder. La verdad era que ya no recordaba cuándo había comido una comida completa o dormido más de 3 horas seguidas. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que tal vez hubiera sido una pesadilla, y cada mañana la realidad la golpeaba de nuevo. Elena había desaparecido completamente después del ataque. Las investigaciones policiales no habían logrado encontrarla, y sus abogados sospechaban que había regresado a Estados Unidos usando documentación falsa. Pero lo que más le dolía a Catalina no era la traición de Elena. Esa ya la había vivido antes. Lo que realmente la estaba destruyendo era haber confiado en Diego, haber bajado la guardia, haber permitido que alguien se acercara lo suficiente como para lastimarla tan profundamente. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia en una colonia popular de Ecatepec, Diego estaba despierto a la misma hora, trabajando en su tercer empleo, temporal del mes. Durante el día repartía comida para una aplicación de delivery, en las tardes trabajaba en un call center y en las noches programaba páginas web freelance por unos pesos. Su abogado de inmigración le había dado malas noticias esa tarde. Sin un empleador formal que patrocinara su visa, tendría que salir del país antes del fin de 1900 mes o enfrentar deportación y una prohibición de reingreso de 5 años. Pero no era el estatus migratorio lo que lo mantenía despierto. Era el peso de saber que había destruido la vida de la única persona que realmente había confiado en él en México. Cada noche revisaba compulsivamente las noticias sobre TechVision, viendo cómo la empresa que Catalina había construido con tanto sacrificio se desmoronaba día a día. Había intentado llamarla docenas de veces en las primeras semanas, pero ella nunca contestó. Había enviado emails explicando exactamente cómo Elena lo había manipulado, pero nunca recibió respuesta. Había incluso ido a las oficinas de TechVision solo para que seguridad le dijera que tenía prohibido el acceso al edificio. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia, su hermana. «Diego, papá pregunta cuándo vas a poder enviar el dinero para la cirugía. Los doctores dicen que no puede esperar mucho más». Diego cerró los ojos, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Había logrado ahorrar casi suficiente dinero para la operación de su padre durante sus meses en TechVision,
Pero entre las semanas sin trabajo después del despido y los gastos legales de tratar de arreglar su situación migratoria, los ahorros se habían evaporado. «Dile que estoy trabajando en eso. Muy pronto voy a tener el dinero», escribió de vuelta, aunque no tenía idea de cómo lo iba a conseguir. Lo que ninguno de los dos sabía era que al día siguiente, Patricia tomaría una decisión que cambiaría todo. Cansada de ver a su hermano destruirse por la culpa y convencida de que había algo más en toda la historia, Patricia había comprado un boleto de avión a Ciudad de México. Traía consigo una carpeta con documentos que había estado recopilando durante 3 meses, registros telefónicos, capturas de pantalla y evidencia que probaría, de una vez por todas, quién había sido realmente responsable del ataque a TechVision. Capítulo 6. Reconstruyendo sobre ruinas. Patricia Ramírez llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un martes por la mañana, con una maleta pequeña y una carpeta manila que no había soltado durante todo el vuelo de 4 horas desde Bogotá. A los 24 años, compartía con su hermano Diego la misma determinación silenciosa, pero tenía algo que él había perdido en los últimos meses: la claridad de alguien que había observado toda la situación desde afuera. Durante 3 meses, había visto a Diego consumirse por la culpa, trabajando 18 horas al día en empleos que pagaban una fracción de lo que ganaba en TechVision, negándose a hablar de lo que realmente había pasado. Pero Patricia conocía a su hermano mejor que nadie, y sabía que él era incapaz de traicionar intencionalmente a alguien que respetaba, así que había comenzado su propia investigación. Su primer destino no fue el departamento de Diego en la Colonia del Valle, sino las oficinas de TechVision. Llegó al edificio de la Torre Reforma a las 9 de la mañana, vestida profesionalmente y con una historia preparada. «Buenos días», le dijo a la recepcionista. «Soy Patricia Ramírez, hermana de Diego Ramírez. Sé que mi hermano ya no trabaja aquí, pero tengo información importante sobre el ataque cibernético que sufrieron. Información que podría exonerar a Diego y ayudar a identificar al verdadero responsable». La recepcionista la miró con curiosidad mezclada con desconfianza. «Lo siento, pero la licenciada Mendoza no está recibiendo visitas sin cita previa. Y francamente, después de lo que pasó con su hermano, entiendo perfectamente su cautela», interrumpió Patricia manteniendo un tono calmado pero firme. «Pero tengo registros telefónicos que prueban que Elena Jiménez contactó a Diego haciéndose pasar por reclutadora de una empresa que no existe. Tengo capturas de pantalla de perfiles falsos en LinkedIn. Y tengo evidencia de que ella usó información obtenida de contactos en TechSur Argentina para coordinar el momento exacto del ataque». La recepcionista vaciló. Después de 3 meses de crisis, cualquier información que pudiera ayudar a resolver la situación era valiosa. «Espere aquí, voy a ver si la licenciada puede recibirla». 15 minutos después, Patricia estaba sentada frente a Catalina Mendoza, en la misma oficina donde Diego había trabajado hasta hacía 3 meses. Catalina se veía demacrada, con ojeras profundas y una delgadez que no tenía nada de saludable. «Usted dirá», dijo Catalina secamente. «Pero le advierto que no tengo tiempo para justificaciones o excusas sobre lo que hizo su hermano». Patricia abrió su carpeta y colocó el primer documento sobre el escritorio. Este es el registro completo de llamadas telefónicas de Diego desde su teléfono corporativo y personal durante las 2 semanas previas al ataque. Como puede ver, Elena Jiménez lo contactó primera vez el 14 de julio a las 7:43 p.m. Catalina examinó el documento, frunciendo el ceño. Aquí está la transcripción de esa primera llamada, que Diego grabó automáticamente en su teléfono porque pensó que era extraño que una reclutadora lo contactara sin previo aviso. Continuó Patricia, colocando otro papel. Como puede leer, ella se identificó específicamente como reclutadora de Digital Bridge Solutions en Austin, Texas. Y Digital Bridge Solutions no existe. Nunca existió. Aquí está la confirmación del registro mercantil de Texas. Patricia puso otro documento sobre la mesa. Y aquí está la confirmación de que ninguna empresa con ese nombre está registrada en la Cámara de Comercio de Austin. Catalina levantó la vista, prestando atención por primera vez. «Pero hay más», continuó Patricia.
Elena mencionó durante esa primera llamada que la había referido un contacto mutual en Texur, Argentina. Específicamente mencionó a alguien llamado Roberto Vega, del área financiera. Conozco a Roberto. Él fue uno de nuestros contactos principales para la fusión. Exacto. Y aquí está lo interesante. Patricia sacó su laptop y la abrió. Investigué el perfil de LinkedIn de Roberto Vega. Elena Jiménez aparece en su lista de conexiones desde marzo de este año, 2 meses antes de que comenzaran las negociaciones serias de la fusión. Catalina se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. Roberto no sabía que Elena era su ex socia. Para él, ella era simplemente una consultora mexicana con experiencia en el sector tecnológico. Y durante los últimos 4 meses, Elena ha tenido acceso a información privilegiada sobre el timeline de la fusión, las fechas importantes, incluso detalles sobre la estructura interna de TechVision. ¿Cómo consiguió toda esta información? Soy periodista de investigación en Bogotá, explicó Patricia. Cuando vi lo que le estaba pasando a mi hermano, decidí aplicar las mismas técnicas que uso para investigar corrupción política. Y lo que encontré es que Elena Jiménez orquestó todo esto durante meses, no semanas. Patricia continuó mostrando evidencia. Capturas de pantalla de conversaciones entre Elena y varios empleados de Texur, registros de vuelos que probaban que Elena había estado viajando entre Miami y Buenos Aires desde febrero, incluso facturas de un hotel en Ciudad de México, donde se había hospedado Elena 2 semanas antes del ataque. Su hermano no fue un traidor, dijo Patricia finalmente. Fue una víctima. Elena lo identificó como el punto más vulnerable en la organización, un empleado nuevo, con presión financiera familiar, que tenía acceso a información sensitiva, pero no la experiencia para reconocer una operación de ingeniería social sofisticada. Catalina se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. La culpa comenzó a golpearla como una ola fría. Diego había estado diciendo la verdad todo el tiempo. ¿Dónde está su hermano ahora?, preguntó finalmente. Trabajando 3 empleos para sobrevivir y ahorrando para la cirugía de mi papá. Su visa vence en 2 semanas y no ha podido encontrar un empleador que patrocine su residencia temporal. Probablemente va a tener que regresar a Colombia. ¿Y su padre? Los doctores dicen que no puede esperar mucho más. La cirugía tiene que ser en las próximas 6 semanas o... Patricia no terminó la frase. Catalina cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 meses de decisiones tomadas desde el dolor y la paranoia en lugar de la evidencia y la razón. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué su hermano nunca me trajo esta información directamente? Porque está devastado por el daño que causó, aunque haya sido sin querer. Porque piensa que usted tiene todo el derecho de odiarlo, y porque... Patricia vaciló. Porque está enamorado de usted y no puede soportar la idea de que lo vea como el hombre que destruyó todo lo que usted construyó. Las palabras quedaron flotando en el aire como una confesión que Patricia no había planeado hacer. ¿Enamorado?, murmuró Catalina. Usted no se había dado cuenta. Los últimos meses que trabajó aquí, Diego hablaba de usted constantemente, no solo como jefa, sino como la mujer más inteligente y fuerte que había conocido. La forma en que usted había construido esta empresa desde cero, cómo había superado la traición de Elena antes, Diego la admiraba profundamente. Catalina sintió algo moviéndose en su pecho, una mezcla de dolor y arrepentimiento que había estado enterrando bajo meses de ira. ¿Dónde puedo encontrarlo? Patricia le dio la dirección del call center donde Diego trabajaba en las tardes. Pero licenciada, él no sabe que yo vine aquí. Va a estar furioso conmigo por interferir. Déjeme manejar a Diego. Esa tarde a las 6:30, Catalina estaba parada afuera del call center en la colonia Doctores, esperando a que Diego saliera de su turno. Cuando finalmente lo vio caminar hacia la parada de autobús, casi no lo reconoció. Diego había perdido peso. Tenía ojeras profundas y caminaba con la postura encorvada de alguien que carga un peso invisible en los hombros. Cuando la vio esperándolo, se detuvo completamente, como si hubiera visto un fantasma. «Catalina», murmuró, ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar. Yo tengo que ir a mi otro trabajo. El turno de noche en el restaurante empieza en 1 hora. Diego, por favor,
Solo dame 10 minutos. Se sentaron en una banca del parque que estaba frente al call center. Catalina le mostró toda la evidencia que Patricia había recopilado, explicándole cómo Elena había orquestado todo, cómo él había sido manipulado desde el principio. «Lo siento», dijo Catalina cuando terminó de explicar. «Siento no haberte creído. Siento haberte despedido sin investigar. Siento haber destruido tu vida por mi paranoia». Diego la miró con los ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante 3 meses. «Catalina, yo siento mucho el daño que causé, mucho. Aunque haya sido sin querer, por mi culpa perdiste todo lo que habías construido». «No perdí todo», lo interrumpió ella. «Perdí mucho, sí, pero no todo, y quiero ofrecerte algo». Diego la miró con confusión. «Durante estos 3 meses, mientras yo estaba ocupada sintiendo lástima por mí misma, tú has estado trabajando en tu plataforma agrícola en las noches, ¿verdad?» Diego asintió sorprendido. «¿Cómo sabías eso?» «Porque te conozco, y porque encontré algunos de tus códigos en el servidor cuando estábamos limpiando después del ataque». «Campo Connect, ¿verdad?» «Sí, pero apenas es un prototipo básico. Diego, he estado revisando tu código. Es brillante. Y he estado pensando, TechVision necesita reinventarse completamente después de todo esto. Los clientes tradicionales de consultoría ya no confían en nosotros, pero podríamos pivotar hacia algo nuevo, algo que realmente importe». Diego la miró sin entender completamente. «Te estoy ofreciendo una sociedad, 50-50. TechVision invierte en Campo Connect, tú aportas la visión y la tecnología, y juntos construimos algo que puede cambiar vidas en toda Latinoamérica. Catalina, yo no merezco... Mereces más de lo que yo te di. Mereces una disculpa real, una oportunidad real, y una sociedad con alguien que nunca debió haber dudado de ti». Diego se quedó en silencio durante varios minutos, mirando las manos de Catalina que temblaban ligeramente mientras esperaba su respuesta. «¿Y nosotros?», preguntó finalmente. «Digo, más allá del trabajo. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos...?» Catalina lo miró directamente a los ojos. «No lo sé. Necesito tiempo para reconstruir la confianza. En mí misma, en mi juicio, en la posibilidad de que pueda amar a alguien sin arruinarlo. Pero si estás dispuesto a ser paciente conmigo, estaré aquí el tiempo que necesites», respondió Diego. «Pero sí necesito pedirte un favor, lo que sea. Mi papá, la cirugía. Necesito conseguir el dinero en las próximas 3 semanas o...». «Ya está resuelto», lo interrumpió Catalina. «Mañana mismo transfiero el dinero completo. Considera que es un adelanto de tus ganancias, como socio de la nueva TechVision». Diego la miró con incredulidad, y por primera vez en 3 meses sonrió realmente. Mientras caminaban juntos hacia la estación del metro, ninguno de los dos sabía que Elena Jiménez había sido arrestada esa mañana en el aeropuerto de Miami, tratando de abordar un vuelo hacia Brasil con documentos falsos. Las autoridades estadounidenses habían recibido un paquete anónimo con evidencia detallada de sus actividades de ciberterrorismo, enviado por una periodista de investigación de Bogotá. Tenían un largo camino por recorrer para reconstruir TechVision, para sanar las heridas del pasado y para construir la confianza necesaria para una relación personal. Pero por primera vez en meses, ambos sintieron algo que habían perdido: esperanza. Epílogo. 18 meses después. 18 meses habían pasado desde el día que Diego y Catalina se reencontraron en aquel parque de la colonia Doctores. El sol de la mañana entraba por los ventanales del nuevo edificio de TechVision Campo Connect, en Santa Fe, iluminando las oficinas que ahora albergaban a 45 empleados trabajando en la plataforma agrícola más exitosa de Latinoamérica. «Los números de Colombia son increíbles», dijo Diego entrando a la oficina que ahora compartía con Catalina, llevando 2 tazas de café y una sonrisa que se había vuelto permanente en los últimos meses. «Ya tenemos registrados más de 3.000 productores de café en Huila y Nariño». Catalina levantó la vista de los reportes financieros que estaba revisando. A los 37 años, se veía más saludable y relajada de lo que había estado en años. Su terapia semanal con la psicóloga especializada en trauma había sido clave para procesar no solo la traición de Elena, sino también los patrones de desconfianza que había desarrollado como
Mecanismo de supervivencia. ¿Y qué tal los precios que están consiguiendo?, preguntó aceptando el café que Diego le ofrecía. En promedio, 35% más de lo que recibían de los intermediarios tradicionales. Don Aurelio, el productor de Pitalito que conocimos el mes pasado, me escribió ayer. Dice que por primera vez en 20 años pudo comprar un carro nuevo. Diego se sentó en su escritorio, que estaba estratégicamente colocado de manera que pudiera ver tanto su pantalla como a Catalina mientras trabajaba. A los 31 años, había encontrado finalmente el equilibrio entre sus responsabilidades familiares y su vida personal que había estado buscando desde que llegó a México. Su padre se había recuperado completamente de la cirugía cardíaca. Mejor aún, tanto él como su madre habían decidido mudarse a México después de que Diego les explicara las oportunidades que Campo Connect estaba creando para profesionales de la salud especializados en medicina rural. El doctor Ramírez ahora dirigía un programa piloto de telemedicina que conectaba a médicos especialistas con productores agrícolas en zonas remotas de México y Colombia. Patricia había terminado siendo la primera empleada oficial de la División de Investigación de Campo Connect, utilizando sus habilidades periodísticas para verificar la autenticidad de los productores y detectar posibles fraudes en la plataforma. Por cierto, dijo Diego consultando su calendario, la junta con los inversionistas de São Paulo es a las 3. ¿Estás lista para la presentación? Catalina asintió. La expansión a Brasil representaba el siguiente paso crucial para Campo Connect. Ya habían establecido operaciones exitosas en México, Colombia, Perú y Ecuador, pero Brasil era el mercado agrícola más grande de la región. Sí, aunque todavía estoy nerviosa por el tema de las regulaciones brasileñas. Es mucho más complejo que lo que manejamos en otros países. Para eso tenemos a Fernanda, respondió Diego, refiriéndose a la abogada especializada en derecho agrícola brasileño que habían contratado el mes anterior. Ella dice que el marco legal está de nuestro lado, solo necesitamos estructurar las operaciones correctamente. Durante los últimos 18 meses, Diego y Catalina habían aprendido a trabajar juntos como socios de una manera que combinaba sus fortalezas individuales. Catalina aportaba la experiencia en escalamiento empresarial y relaciones con inversionistas, mientras Diego se enfocaba en el desarrollo tecnológico y las relaciones con productores. Pero más importante que la sociedad profesional había sido el lento proceso de reconstruir la confianza personal. Los primeros 6 meses habían sido los más difíciles. Catalina necesitaba tiempo para procesar no solo la culpa de haber despedido injustamente a Diego, sino también sus propios sentimientos hacia él. La terapia la había ayudado a reconocer que su atracción hacia Diego era real, pero que había estado enterrada bajo capas de mecanismos de defensa desarrollados después de la traición de Elena. Diego, por su parte, había tenido que aprender a no caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de Catalina. Durante meses había sido demasiado cuidadoso, demasiado formal, tratando de demostrar que era digno de su confianza. Finalmente, Catalina había tenido que decirle directamente que necesitaba que fuera simplemente él mismo. Diego, si vas a seguir pidiendo permiso para cada decisión pequeña, esto nunca va a funcionar, le había dicho después de una reunión particularmente tensa con inversionistas argentinos. Necesito un socio, no un empleado traumatizado. Esa conversación había marcado un punto de inflexión en su relación. Diego había comenzado a tomar decisiones independientes, a desafiar las ideas de Catalina cuando no estaba de acuerdo, a ser el empresario visionario que realmente era, en lugar de tratar de ser el asistente ejecutivo perfecto. Su primera cita oficial había sido 8 meses después de reunirse. Catalina había insistido en que tenía que ser algo completamente separado del trabajo, así que Diego la había llevado a una clase de salsa en la colonia Roma. No puedo creer que nunca hayas aprendido a bailar salsa siendo venezolana, se había burlado Diego mientras Catalina pisaba sus pies por tercera vez. En Caracas era más de merengue y bachata, había respondido ella, riendo mientras él la guiaba por los pasos básicos. Además, estaba demasiado ocupada construyendo un imperio empresarial para tomar clases de baile. Ahora, 18 meses después,
Bailaban salsa todos los viernes por la noche en un club de la zona rosa. Habían viajado juntos a conocer productores en 5 países diferentes. Y Catalina finalmente había conocido a toda la familia de Diego durante su visita a Bogotá el mes anterior. Pero aún había desafíos. Las diferencias culturales entre Venezuela y Colombia a veces creaban malentendidos menores pero persistentes. Catalina tendía a ser más directa en sus comunicaciones, mientras Diego prefería un approach más diplomático. Ella tomaba decisiones rápidamente basada en instinto y experiencia. Él prefería analizar todas las variables posibles antes de actuar, y estaba el desafío de ser pareja y socios comerciales al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, había dicho Catalina durante una de sus sesiones de terapia de pareja, a la que habían comenzado a asistir juntos 3 meses atrás. ¿Qué?, había preguntado Diego. Que cuando tenemos una pelea sobre si deberíamos expandirnos primero a Chile o a Argentina, no puedo simplemente irme enojada a mi casa y evitarte por 2 días. Tengo que verte al día siguiente en la oficina y actuar profesionalmente. ¿Y eso es malo? No, en realidad es bueno. Me obliga a resolver los conflictos rápidamente, en lugar de dejar que se acumulen. Pero es agotador a veces. El terapeuta les había enseñado técnicas para separar los desacuerdos profesionales de los personales, para comunicarse de manera más efectiva cuando llevaban diferentes sombreros en diferentes momentos. «Licenciada Mendoza», dijo Sofía asomando la cabeza por la puerta, «los señores de Brasil ya llegaron. Están en la sala de juntas». Catalina y Diego se miraron, y él le guiñó el ojo. Era una pequeña rutina que habían desarrollado antes de presentaciones importantes. Un momento de conexión personal antes de ponerse en modo profesional. «¿Lista, socia?», preguntó Diego. «Lista, socio». La presentación con los inversionistas brasileños fue un éxito. Campo Connect recibiría una inversión de $2 millones para establecer operaciones en Sao Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul, con el objetivo de conectar a pequeños productores de soja, café y frutas tropicales con compradores internacionales. Después de que los inversionistas se fueron, Catalina y Diego se quedaron solos en la sala de juntas, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México que comenzaban a encenderse con el atardecer. «¿Te das cuenta de lo que acabamos de lograr?», dijo Catalina. «En 18 meses pasamos de ser una empresa de consultoría quebrada a dirigir la plataforma agrícola más grande de Latinoamérica. Pasamos de no hablarnos a ser socios en todo sentido de la palabra», añadió Diego, tomando su mano. «¿Sabes qué es lo más loco de todo?», dijo Catalina. «Que Elena pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba dando la oportunidad de construir algo mucho mejor. ¿Sin rencores? Sin rencores. Ella va a salir de prisión en 3 años. Para entonces, esperemos que haya aprendido que es más fácil construir que destruir». Diego la miró con esa expresión que Catalina había aprendido a reconocer, la que significaba que estaba a punto de decir algo importante. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Estaba pensando, ya llevamos 1 año viviendo juntos oficialmente. Ya somos socios en el negocio. Ya conociste a toda mi familia y yo a la tuya. ¿No crees que ya es hora de hacer esto oficial?». Catalina sintió su pulso acelerarse. «¿Te refieres a...?» Diego se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Me refiero a que quiero pasar el resto de mi vida construyendo cosas contigo. Empresas, sueños, una familia si tú quieres». «Catalina Mendoza, ¿te casarías conmigo?». Catalina miró el anillo, una esmeralda colombiana rodeada de pequeños diamantes, y sintió lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza o de trauma, sino de una felicidad tan pura que casi le dolía. «Sí», dijo, y luego más fuerte. «Sí, claro que sí». Mientras Diego le ponía el anillo y la besaba en esa sala de juntas, con vista a la ciudad que los había visto crecer, separarse y reencontrarse, ninguno de los dos pensaba en los desafíos que aún enfrentarían. Los inevitables disagreements sobre la expansión internacional, las presiones de manejar un negocio en crecimiento, las complejidades de planear una boda cuando ambos tenían familias en países diferentes. En ese momento,
Solo pensaban en lo que habían construido juntos. Una empresa que estaba cambiando vidas, una relación basada en respeto mutuo y perdón genuino, y un futuro que prometía ser tan desafiante como gratificante. Porque habían aprendido que el amor verdadero no era encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien con quien valiera la pena crecer, día a día, decisión tras decisión, incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. ¿Qué te pareció la historia de Catalina y Diego? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.